políticas reconocidas que no son ninis, pero que aspiran a ir al Congreso de la República. Muy bien, ampliamos esa toma para poder presentar ya, lo tenemos ahí, ¿sí? En breve, ya en nuestras pantallas está con nosotros don Álvaro Campana. Lo vemos primero al arquitecto Guido Bairo, que está con nosotros en Tendencia Semanal, y Álvaro Campana. Vamos a darle la bienvenida primero al arquitecto Guido Bairo, candidato al Senado con el número 1 por el Partido Aprista Peruano. ¿Cómo está? Bienvenido, arquitecto. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad. A usted por estar aquí, es un honor siempre verlo. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, muy bien. Don Álvaro Campana, que ya está bastante fogueado, lo he visto en todos los debates, ¿eh? Está preparándose. Muy bien, muy bien. Muy bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Muy bien, les voy a explicar un poco la mecánica para que la población sea quien gane con este debate, con esta conversación. Vamos a tocar 3 temas: fiscalización y lucha anticorrupción. Empezará usted, don Álvaro, y don Guido Bairo replicará si es que algo no le parece. Luego, el segundo tema es recuperación y uso del gas. Le damos la palabra esta vez a don Guido Bairo, y quien replica es Álvaro Campana. Finalizamos con equilibrio de poderes de la misma manera. Habrá también interrupciones mías en caso crea que no se están respondiendo los temas, ¿de acuerdo? El tema es que ustedes sean los principales, los que ganen con este transcurso de ideas, ¿de acuerdo? Muy bien, debate cara a cara hoy en Tendencia Semanal. Don Álvaro, principales propuestas para fiscalizar y reducir la corrupción en el Estado. Bien, lo que tenemos que entender es que la corrupción no solo es un tema moral, hay un problema estructural en el Perú. Al darle tantos beneficios a determinadas empresas, por ejemplo, en desmedro de poder garantizar los derechos de las grandes mayorías, es una forma de corrupción. La puerta giratoria en el Estado es una forma de corrupción. ¿Qué es la puerta giratoria? Cuando un ministro pasa a ser parte de un directorio de una empresa y luego la empresa vuelve a ser ministro, ¿a quién creen que favorece? Bueno, nosotros como Alianza Electoral Venceremos consideramos que una primera medida fundamental es la derogatoria de las leyes pro crimen. Leyes pro crimen que en realidad han facilitado, ¿no?, a estas redes que cometen delitos, que están metidas en la política. Por ejemplo, hay que decir que los partidos políticos que han estado involucrados, ¿no es cierto?, en corrupción, están eximidos, ¿no?, de responsabilidad legal. Imagínense ustedes. Otro tema importante: cómo se han reducido los plazos de prescripción de delitos. Eso es gravísimo. Y así podríamos hablar de estas leyes pro crimen que tienen que ser derogadas. Esa es una primera cosa que es muy importante. Una segunda cosa: se han capturado instituciones fundamentales del Estado que deberían ser autónomas. Este Congreso ha capturado el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia. Se le ha otorgado un poder demasiado grande. Eso tenemos que cambiarlo. El Tribunal Constitucional prácticamente sirve a la corrupción, ¿no es cierto? Ha archivado casos gravísimos de corrupción de políticos, por ejemplo. Otra cosa que es para nosotros fundamental es fortalecer todo lo que son y promover la integridad pública. Creo que necesitamos formación, necesitamos educación en lo que es integridad pública. Esto tiene que atravesar a todo el Estado, a toda la sociedad. La sociedad tiene que entender, pues, que este cáncer de la corrupción nos está quitando la posibilidad de acceder a derechos como la educación, la salud, etcétera, ¿no? Y también hay que sistematizar la experiencia de los distintos órganos de control y fortalecerlos también, ver en qué cosas están funcionando, qué cosas están fallando, porque en los hechos no están cumpliendo sus funciones. Correcto, que sea más transparente y que no se dupliquen funciones. Muy bien. Exactamente. Don Guido Bairo, a mí me ha llamado la atención el tema de las leyes pro crimen, que es un tema que habla mucho de la izquierda, y el tema del Tribunal Constitucional. ¿Qué le ha llamado la atención a usted respecto a la propuesta de en primer lugar, yo creo que quienes planteamos nuestras ideas partidarias para luchar contra la corrupción, tenemos que estar de acuerdo en la propuesta que hace Álvaro, ¿no? Porque es importante que se revise todo lo que se ha hecho, y no solamente de las llamadas leyes anticorrupción, porque también en los últimos años se ha ido modificando las estructuras de los organismos reguladores para facilitar la formación de oligopolios, que incluso ahora tienen tiendas de barrio, ¿no? Y eso hay que modificar, y para eso hay que atacar duro el tema de las superintendencias, la superintendencia de banca, de los Sinermin, Ociftel, FUNAS, todas las superintendencias que, en vez de que fueron creadas para defender al ciudadano,
hoy en día se han prestado a una serie de modificaciones estatutarias y reglamentarias que más bien defienden al capital grande, al que ataca y no protege al ciudadano. Correcto. Y eso es para ¿Usted se marca como un político de derecha o de izquierda? Mire, si a uno le dicen de derecha porque cree en la libertad de mercado, me diría usted que soy de derecha. Pero yo sí creo en una libertad de mercado pleno, pero donde que destaca es el ciudadano. Y si defender al ciudadano es de izquierda, soy de izquierda. Correcto, ¿no? sí. Por eso el ciudadano. Lo que se ha perdido es el nombre de ciudadano. Ahora nos llaman afiliado, nos llaman asegurado, nos llaman ahorrista, nos dicen consumidor. O sea, no puede ser. Correcto, es bueno saberlo para ver por qué también los puntos de coincidencia con la Alianza Política Venceremos. ¿Podría agregar algo más? Sí, claro que sí. Sí, me parece también importante que tengamos una especie de comisión de la verdad sobre por qué tenemos hospitales que en décadas no se terminan de construir, de cómo se ha beneficiado, por ejemplo, a determinados grupos con el gasoducto del sur. Hasta ahora se quiere firmar una adenda, nuevamente perjudicando a Quillabamba, paseándola, en el Cusco igual, y seguimos en el gasoducto del sur. La revisión de los contratos. La pregunta es, ¿quién se ha beneficiado de esto? Tenemos más de 35 obras paralizadas. ¿Revisión de contratos es lo que quiero decir? Revisión de contratos, me parece importante que se transparente quiénes se han beneficiado con la corrupción en nuestro país, en nuestra región en particular. Hay cosas gravísimas, insisto, el hospital de Quillabamba, por ejemplo, más de 14 años se le otorga a dedo a una empresa que no tiene capacidad financiera, no tiene capacidad técnica. ¿Quién se beneficia? Pero con una consulta por transparencia le dicen quién se ha beneficiado, pero yo me refiero a si esto tiene que ver renegociar contratos, revisar los contratos. Yo creo que tiene que ver con sanciones. Tenemos que erradicar la impunidad. Creo que desalienta a los órganos de control y a quienes luchan contra la corrupción que la impunidad se imponga y nadie mueve un dedo cuando pasan ese tipo de cosas que afectan a la salud de la población. Correcto. A poder mejorar sus condiciones de vida. En realidad es eso, ¿no? Muy bien. Don Guido, hablemos de la recuperación del uso del gas. No, quisiera complementar el tema de la corrupción, ¿no? Yo soy empleado público 45 años. Y al empleado público se nos señala como el corrupto, pero el corruptor hoy en día, perdonen la insolencia, en el Perú pasa de pendejo y eso no está bien. Las sanciones deberían ser equitativas e igualitarias para el que corrompe y el corrupto, y eso comparto de que se tiene que sancionar. ¿Cómo concretamos eso? El Ministerio Público se demora una vida, el Poder Judicial, Contraloría tiene mínimo presupuesto. ¿Cómo concreta usted desde la Cámara de Diputados? Hay un listado de constructoras que están en estas faltas, por ejemplo, de contratos incumplidos. Entonces no se puede volver a contratar a esos empresarios. Ok, una lista negra. No es lista negra, más bien sería la lista limpia para que las cosas caminen limpias. Correcto, muy bien, eso para evitar caer en los mismos errores. ¿Podemos hablar del uso del gas? ¿Cuáles serían desde la Cámara de Diputados sus propuestas, por favor? Bueno, la historia del gas es crítica, pues o sea, si uno hace un relato histórico, recuerda todavía que en la Cámara de Comercio unos fondos que le otorgaron todavía en la época de Hugo González se hizo una primera aproximación de un estudio de $700,000 para hacer una línea de conducción hasta Cachimayo, nada más. De ahí viene el gobierno de Alan García que se hace un estudio por 1.700.000 creo, para hacer con la empresa Kuntur. Y en la época de Humala se hace una revisión a ese contrato de Kuntur, entra Odebrecht y se hace un contrato por 7 millones y más, ¿no? Es la obra que está ahí inconclusa por el tema de la corrupción de Odebrecht y el lavallato. Se cayó el proyecto, no tuvo fuente financiera internacional y ahí está todo colgado. Y hay gente que defiende tanto a Odebrecht que dice que es imposible retomar la obra, y eso es falso, señora. ¿Cuál es la falso? solución? Porque existe una junta de acreedores de la deuda que tiene Odebrecht sobre el gasoducto del sur. Entonces hay que negociar con los acreedores, parte de esos acreedores está el Estado. Se puede reactivar la obra y hacer el gasoducto del sur. Cuidado que Lima centralista nos está planteando, con este motivo de los huaicos en la costa, está declarando la emergencia del gas. Cuidado que con el cuento de la emergencia del gas en Tacna, Hilo y Moquegua,
nos den la ley por la cual van a renovar, van a aceptar la propuesta de TGP de hacer el gasoducto de la costa. Ahí sí, ahí nos quedamos. Tiene toda la razón. Atentos con lo que acaba de decir don Guido Bairo. Vamos a hacer el seguimiento de ello. Muy bien, don Álvaro Campana, recuperación del uso del gas. ¿Coincide o qué se podría hacer para esto que ha planteado el arquitecto Guido Bairo ya en el Congreso? ¿Qué es? ¿Es un proyecto de ley? ¿Cómo se podría concretar? Algo que me parece fundamental es que se haga una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde se le dé la prioridad del uso del gas a la masificación, ¿no?, del gas domiciliario y a la industrialización. Creo que eso es una primera cosa que tenemos que poner en discusión. Una segunda es que debemos recuperar el trazo original de lo que era el proyecto del gas. Ahora tenemos tuberías tendidas, se ha avanzado de manera importante y saben ustedes, hermanos del Cusco, que pagamos para mantener esos tubos que no están funcionando. Se pagan cantidades millonarias. Entonces me parece importante lo que se está planteando aquí. El Estado no puede quedarse de brazos cruzados. En realidad lo que hay aquí son intereses creados porque, digamos, se permite que se use ese gas para cualquier cosa, para venderlo fuera a precio, lo sacan a precio de huevo, lo venden carísimo fuera, ¿no es cierto?, solamente para facilitar la minería, las hidroeléctricas que están en la costa y el sur abandonado. Entonces tenemos que efectivamente renegociar, como dice aquí don Guido, ¿no es cierto?, y insistir con esta, porque mire, hemos recorrido, por ejemplo, la convención, y nuestros hermanos de la convención nos dicen, estamos hartos de que nos hablen del tema del gas. Claro. Pero en realidad tenemos que ponerlo sobre la mesa porque es fundamental para la industrialización de nuestra economía. Paralelo a renegociar es también dar proyectos, o sea, crear proyectos, ¿no? Porque vamos a renegociar, ¿y dónde? ¿En cuál industria sería, no? A ver, por ejemplo, sí, yo creo que es importante lo que usted está mencionando, ¿no? Nosotros estamos planteando, por ejemplo, industrializar la agricultura, mecanizar la agricultura. Necesitamos energía eléctrica. Hay zonas del Cusco que no tienen energía eléctrica. Podemos mencionar, por ejemplo, los comedores populares en el Cusco, que a pesar de que reciben balones de gas para poder cocinar las señoras, ¿no es cierto?, por este programa FICE, en realidad termina siendo carísimo el uso del gas, afecta incluso la seguridad alimentaria. Lo que hay que hacer es crear también una demanda del gas. Hay que crear ese mercado para poder justamente utilizar de manera adecuada el gas, que se reinvierta muchas veces. Un par de familias que está usando el gas como uso doméstico, pero no hay más, es como que una muestra. Muy bien, don Guido, quiero que nos hable de sus propuestas en los 100 primeros días, si es que llega a la Cámara de Diputados, pero antes quería preguntarle, igual que le voy a hacer la pregunta a senadores, perdón, me corrijo, ambos son candidatos con el número 1 a senadores. Gracias, don Guido, siempre por corregir, estamos a 1000 por hora. Su crítica sobre esto que ha sucedido en el Congreso. Es una de las instituciones que está más desvirtuada, 3% de aceptación de la población. ¿Cómo podría lograrse un equilibrio de poderes con este nuevo Parlamento, con la bicameralidad? Bueno, en primer lugar es importante que exista un Senado, porque el Senado es el filtro de las leyes que serán. Correcto. ¿No? Y al existir, y ojalá lleguemos gente de buena calidad al Senado, que conozcamos el Estado, que conozcamos cómo funciona la cosa pública, para que no se caiga en dar leyes y leyes como las que le decía de las superintendencias. Ustedes son el filtro de lo que va a presentar la Cámara de Diputados. Y lógicamente no vamos a esperar pues hasta que la Cámara de Diputados comiencen a producir. Habrá que revisar por lo menos las últimas leyes de los últimos 8 años. Todo lo que dice en materia de, como dice, las leyes que procrimen y todas ellas, hay que revisarlas, ¿no? Y a mí me interesa muchísimo lo de las superintendencias. Y volviendo al tema de la energía, es increíble que el Cusco tenga una hidroeléctrica al lado, es increíble que sea el dueño del gas y pague la electricidad más cara en Perú. Hoy en día puede ser el gobierno regional más ilusionado que puede haber, diciendo voy a industrializar. Pues si la energía es la más cara, mejor me llevo como el señor que se llevó esta fábrica de Quihuicha a Lima a hacer su empresa, porque la electricidad acá le sale un ojo de la cara, ¿no? Y hay un tema que hay que revisar, todo lo de Osimermin. Osimermin tiene una modificación en el año 13, en la época de Humala, donde
se modifica la estructura de la electricidad, dándole preferencia a los contratos libres y en desmedro de los regulados. Correcto. Y ahí se produce esta inequidad del precio de la electricidad. Correcto, don Guido. Por favor, don Álvaro, equilibrio de poderes para evitar lo que ha sucedido con nuestro país. Cada mes tenemos presidentes distintos, ¿no? Y además esa repartija que está viendo en el Congreso. Justamente lo que nos está diciendo este cambio permanente de presidentes es que se ha roto el equilibrio de poderes. Tenemos un Congreso, una dictadura congresal que es capaz de vacar y sacar a quien ganó las elecciones, hacer que gobierne quienes perdieron las elecciones y además haber cambiado la Constitución de manera sustantiva, porque hay que decirlo, se ha cambiado la Constitución. Ellos decían, no hay que tocar la Constitución, la han cambiado en más de 60 artículos, tenemos una Constitución totalmente distinta y se ha creado una Cámara de Senadores todopoderosa, que no va a poder ser disuelta por el próximo presidente. Y esto rompe el equilibrio de poderes. Exactamente, y es que justamente yo lo que creo, lo que considero, es que el pueblo peruano tiene derecho. No olvidemos que hubo un referéndum en el que mayoritariamente la población dijo no al Senado. Pues tenemos que discutir eso. Pero usted está postulando al Senado. Por supuesto, porque no les podemos dejar el espacio a la coalición mafiosa que gobierna el país para que ellos se atornillen en el poder y hagan de las suyas como están haciendo hasta ahora. Tenemos que ir a pelear. Contraproducente, es que cuestiona que haya creado una Cámara de Senadores. No lo es, porque lo que nosotros planteamos desde el Senado es activar los mecanismos para que podamos convocar a una asamblea, se haga un referéndum para convocar una asamblea constituyente y discutamos cómo queremos diseñar el Estado peruano. Entonces, si usted llega al Senado y su bancada, lo primero que harían es querer que se eliminar la bicameralidad. Pues no, eliminarla no. Yo, por ejemplo, como aquí nuestro amigo, estoy de acuerdo con la bicameralidad. Yo creo en la bicameralidad. Pero no creo en esta bicameralidad que le da poderes, superpoderes a un Senado, ¿no es cierto? Un Congreso que no tiene nada de legitimidad. ¿Quitaría los superpoderes a este Senado? Por eso yo considero que desde el Senado tenemos que primero convocar, ¿no?, habilitar los mecanismos para una asamblea constituyente. Eso desde el Senado lo que usted haría es habilitar un espacio para la asamblea constituyente. En el Senado se pueden hacer reformas constitucionales. Es una de las atribuciones que tiene, por ejemplo, la Cámara de Senadores. ¿Y qué lograría con la asamblea constituyente? ¿Que se elimine la Cámara de Senadores? Lo que lograríamos es que los ciudadanos decidamos cómo realmente queremos organizar el poder, cómo le ponemos un freno a estos señores que se están atornillando. Mire, hablábamos... Si llega al Senado y una asamblea constituyente hace que se elimine la bicameralidad, ¿se van todos? ¿Se va usted? Bueno, nos vamos, de eso se trata. Nosotros no estamos viendo, no es extraño. Nosotros nos debemos al pueblo. Cuestionando el Congreso y luego pidiendo que la relijan. Pero no es extraño, porque yo le digo, tenemos dos opciones: nos vamos a nuestra casa y dejamos que las cosas sigan sucediendo, o entramos a la pelea y a disputar los espacios institucionales, que no son los únicos. Yo creo que para poder cambiar nuestro país tenemos que dar lucha en las instituciones y en las calles. Hay forma también de ir contra la democracia usando la democracia, pero bueno, ellos han hecho de alguna manera eso. Don Guido, ya nos vamos despidiendo. Tiene las cámaras de gracias, Álvaro, por responder. Vamos a ver las cámaras a don Guido Bairo para que se dirija a la población, nos hable, porque falta muy poco para elegir a nuestra Cámara de Senadores. Don Guido Bairo está postulando con el número 1 por el Partido Aprista Peruano a la Cámara de Senadores. Adelante, don Guido. Bueno, en primer lugar, sobre el tema constituyente, nuestro candidato presidencial en Cusco se ha manifestado que no tiene problema en que haya una constitución, pero es bueno recordarle al amigo Campana de que la experiencia de Chile, cuidado que después de hacer un proceso constituyente termine haciendo una constitución redactada a la medida de ciertos sectores, como dijo el candidato Asensio, de plurinacionales, y después la propia comunidad chilena la rechazó y Chile ha terminado en el gobierno de Boric, de izquierda, ratificando la constitución de Pinochet. Al fin, cuidado que terminemos ratificando lo que odiamos. Don Guido, yo decía, ¿a qué hora reacciona usted? Ya mucha coincidencia. Cuidado. Continúe, por favor. Perdone. Y para despedirme, que es lo que me ha pedido, muchísimas gracias, agradecerle a todos, agradecer esta oportunidad de debatir con un señor, y le manifiesto que los que aporten hacia mi campaña, soy el arquitecto Guido Bairo,
y sírvanse marcar la estrella y escribir el 1 en el rubro senadores regionales. Muchas gracias. Un gusto tenerla acá, don Guido, gracias, esperemos verlo otra vez. A ver, don Álvaro, la próxima, los dos, ¿ya? Vamos a pedir así, por favor, yo quiero solamente con él, por favor. Yo creo que tiene que ser sería muy buena, un debate. Bien, la población del Cusco lo está escuchando, están atentos, quieren saber por quién votar. Hemos presentado este reportaje que hay gente desconocida, que no sabe de política, sean de izquierda, sean de derecha, sean del centro, tienen que decir sus propuestas, mostrarse tal cual son. Y aquí en Álvaro Campana, los que simpatizan con la alianza política Venceremos tienen una buena opción. Por favor. Bueno, vemos cómo se ha banalizado la política, cómo este Congreso prácticamente ha permitido esta dispersión de opciones que prácticamente va a terminar siendo la tinca, y muchos de estos candidatos terminan pues a eso, apostando a la tinta a ver si se ganan alguito y triplican su patrimonio, como lo han hecho varios de los congresistas que se han dedicado a ir al Congreso para comprarse sus carritos, sus casitas. Bueno, pero también hay gente buena en todos los partidos, eso tenemos que reconocerlo, pero no basta ser bueno. Necesitamos proyectos políticos, y yo les digo eso, la alianza Venceremos, más allá de mí, más allá de las personas que la componemos, presenta un proyecto político con 31 propuestas que lo que buscamos es plantearnos la siguiente cosa, lo siguiente: a grandes males, grandes remedios. Por eso tenemos que refundar democráticamente nuestro país, y acá estamos quienes hemos defendido siempre los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios, de los trabajadores, de los campesinos, y seguiremos luchando por ello para refundar democráticamente nuestro país a través de un proceso constituyente. Gracias, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Álvaro Campana, número 1 de la Alianza Venceremos. Caballeros, un gusto tenerlos en Tendencia Semanal. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias.